el caso del acoso penal dentro de esa relación laboral, tiene que haber, en primer lugar, unos actos hostiles o humillantes. Evidentemente son conceptos muy subjetivos, que es la jurisprudencia la que se encarga de dotar de contenido a todos y cada uno de ellos. En segundo lugar, tiene que haber una conducta reiterada. En tercer lugar, un comportamiento asociado a esa relación laboral o de servicio funcionarial. En cuarto lugar, tiene que haber un abuso de superioridad. Y en quinto lugar, tiene que haber una gravedad de los hechos. Esto en cuanto al tipo objetivo que se llama, pero también tiene que haber la intencionalidad de causar ese daño a la dignidad de la persona. Ahí podríamos dividir estos. Para que se pueda condenar por un delito, se tienen que cumplir los 5 requisitos. Si falta uno, la conducta no sería punible. Y podríamos convenir, yo creo, sin ningún problema, en que los actos hostiles y humillantes están claros, cada uno en su marco, pero respecto a ello no tenemos ninguna controversia, creo, jurídica. La gravedad del hecho lo hemos referido anteriormente, sobre esos propios requisitos jurisprudenciales que se establecen conforme a la jurisprudencia europea, y la relación de superioridad tampoco, aunque está vinculada a la relación laboral, que sí que examinaremos, es decir, tiene que haber una relación de superioridad. Pero ahora entramos en los dos elementos que pueden ser más controvertidos a la hora de juzgar estas dos conductas respecto a lo que ocurre en los programas de televisión. La primera es la relación laboral. Y la relación laboral, es evidente y clara. Tiene que existir una relación laboral para que haya acoso laboral. En este momento, y aquí podríamos decir, bueno, hablemos de Telecinco. Y hablemos de Telecinco porque tenemos los programas de Telecinco. Todos sabemos que Telecinco es una cadena que emite y contrata programas de unas productoras. Bien, 3 de ellas están participadas al 30% por Telecinco y el 70% es un accionariado aparte. Pero los trabajadores que prestan servicios en esos programas son todos trabajadores de la productora, no de Telecinco. Con lo cual, ¿qué ocurre aquí? Si la persona que causa el acoso laboral es un trabajador de la productora, se dará por cumplido este requisito de la relación laboral. Pero también nos encontramos otros casos. Y aquí era el llamamiento que hacíamos a Jorge Javier Vázquez el otro día, que si quería intervenir o mostrar su posición, ya que ha sido muy criticada sus actuaciones, pues estaba abierta. Problema de Jorge Javier Vázquez, que la relación laboral no la tiene con la productora, la tiene con Telecinco. Con lo cual, en esencia, no cumpliría el tipo penal, porque no tiene una relación laboral con el resto de trabajadores que se pudieran sentir dañados por sus actuaciones. ¿Qué pasa? Pues, como bien decía David antes, el derecho penal es restrictivo, no se puede aplicar analógicamente. Con lo cual es un elemento difícil de cumplir. Pero también, y yo le postulaba antes de empezar, bueno, el derecho penal tiene que entrar en la esencia de la verdadera relación laboral. Es decir, ¿se puede permitir que esa conducta, por falta de esa relación formal, no sea sancionada penalmente? Pues yo lo dudo, y lo dudo realmente. Porque cuando Jorge Javier Vázquez está interviniendo en un programa de la productora, hay una cesión de prestación de la mano de obra que se define en derecho. Con lo cual, para mí, yo entiendo que cada vez que realiza una actuación en un programa de la productora, sí que tiene esa relación laboral respecto al resto de trabajadores de la productora. ¿Y por qué? Porque al final tiene esa relación de superioridad. En infinidad de programas hemos visto expulsiones que acuerda él, siempre esa relación de superioridad en la marca la determina. Con lo cual,
esta será una duda que tendrá que resolver si algún día llega a los tribunales la jurisprudencia. ¿Esa relación laboral tiene que ser formal o la materialización de la conducta a través de esa prestación de mano de obra se puede considerar relación laboral a efectos penales? Una pregunta, lo mismo aquí, Jesús Manuel, tú nos puedes iluminar un poco más, porque yo, aunque pueda intuirlo, pero lo desconozco. En ese tipo de programas, por ejemplo, en Sálvame, Jorge Javier sigue las directrices de los empleados de la productora de la que se trate en el caso concreto. Es decir, Jorge Javier, por todos es conocido que tiene una relación contractual con Mediaset, pero presta determinados servicios en determinados programas que son producidos por determinadas empresas. Jorge Javier en esos programas sigue las directrices de los empleados de esa productora. A ver, porque se cuentan muchas cosas y al final es como una nebulosa. Es decir, Mediaset es una. Y en Mediaset hay productoras. En una de esas productoras, pues trabajan determinados presentadores. Jorge Javier, cuando está en esa productora, sus jefes directos son la productora. Es decir, en la escaleta es de ese programa, más allá de la fábrica, de la empresa en general. El ejemplo es Jorge Javier, Paz Padilla y Carlota. ¿Notáis diferencia entre los tres a la hora de ejecutar su programa? Cuando estaban los tres. Ninguna. Vale. Carlota era solamente de la productora, Jorge Javier y Paz Padilla eran de la empresa, de Mediaset. Es decir, a nivel práctico, la única diferencia es que son contratos de cadena o de productora. Pero es que no hay diferencias. Sus jefes directos son la fábrica de la tele, no en Mediaset. Por eso te hacía la pregunta. Y es, por ejemplo, esa productora concreta, porque has puesto el ejemplo de 3 presentadores De los que además jefes. concurrían en un programa y unos días aparecían uno, otro día otro. aparecía otro. La decisión de qué presentador aparecía cada día era por parte de la productora. Pues la mayoría de las veces sí, porque hay que recordar que Sálvame cuando nació con un presentador en el año 2009. Después ahí buscaron a Paz Padilla porque necesitaban un perfil distinto, y era Paz Padilla. Y después la señora Carlota Corredera era directora, fue madre, se iba a ir y apareció como presentadora. Entonces, Carlota era de la productora. Son 3 perfiles totalmente distintos. Y los 3, su jefe es la fábrica de la tele. Porque ese es otro de los elementos. Claro, aquí estaríamos en que sería una disquisición penal interesante. Es decir, si lo que va a mandar para el requisito de tipicidad que tiene que ser cumplido para poder condenar por un delito de acoso es una relación laboral formal, es que exista un contrato de trabajo formal, o realmente, que es lo que yo entiendo, que se pueda entrar a cumplimentar ese requisito porque la relación laboral formal es independiente de la relación laboral de hecho y sobre todo de ese elemento que no se duda de que tiene que haber una superioridad. Es decir, aquí tenemos el choque, como siempre, en la interpretación de la ley. El apartado restrictivo del derecho penal, que tú no puedes condenar a alguien analógicamente o extensivamente, hay que restringir absolutamente los términos de tipicidad, y luego que es obligación del derecho penal entrar en el fondo real. Es decir, no puede admitir el fraude de ley o no puede admitir la exoneración de una responsabilidad porque hay un elemento formal que encubre una verdadera relación laboral. Pero con un matiz Pero importante. por una cosa, de ver, de fraude de ley hay otras televisiones, ¿eh? No, sí. Estamos hablando No. en cuanto en el vacío ese que se produce por la existencia de un contrato con que no existe directamente entre el acosado y el acosador. Claro, ahí en este caso concreto yo creo que es una cuestión más de vacío o falta de ese rigor formal para decir, la relación laboral es
estrictamente en aquellos supuestos en los que existe un contrato laboral firmado entre una persona u otra, o es necesario ese papel, por así decirlo, o también es aplicable a aquella relación laboral que se da de facto, donde es el empresario el que organiza y dirige la actuación del trabajador. Creo que Iván va un poco más por ahí. Sí, Si sí. existe el papel o no. Si Claro. eso es lo fundamental, o lo fundamental es Sí, el pero, por contenido ejemplo, de la relación cuando- que existe entre Esto las lo dos tendrá que personas. resolver al final la jurisprudencia. Yo mantengo mi criterio. Creo, de verdad, que la relación laboral en derecho penal debe ser en la verdadera esencia la misma, independientemente de con quién se tenga firmada el contrato de trabajo. Si existe una relación laboral, aunque no sea formal, donde el acosador tiene una relación de superioridad respecto a la víctima, yo entiendo que los hechos pueden constituir un ilícito penal siempre que se cumplan el resto de requisitos. Pero en el caso, una cosa, cuando hablamos de estos temas, es decir, cuando hay una citación judicial a un agente que trabaja en el mismo programa, da lo mismo quien sea. Van todos. El que es de Mediaset, el que es de la productora y el que es el invitado. Bueno, sí, esto dependiendo las jurisdicciones y los tipos penales. Es decir, en la jurisdicción civil tú puedes demandar a distintas, hay además unas responsabilidades objetivas directas de la cadena por la emisión del programa, pero en el punto de vista penal ya cambia. El punto de vista penal hay una autoría y participación y sobre todo para condenar se necesita cumplir unos requisitos. Y uno de estos requisitos es la relación laboral, que es la que tenemos controversia sobre si se necesita una relación laboral formal con contrato de trabajo, retribución y demás, o simplemente se puede entrar en el fondo de si existe una verdadera relación laboral, un trasfondo de relación laboral en virtud del cual la persona que acosa al acosado ejerce esa superioridad. En todo caso, siempre nos quedaría abierto el tipo general. Si se entiende que no hay relación laboral, se podría seguir el procedimiento por el tipo general del acoso, que no requiere esa relación laboral. Ese es el matiz que yo quería hacer antes. Efectivamente, el hecho de que no exista esa relación laboral, digamos que no excluye que el Código Penal pueda sancionar e imponer una pena porque se haya cometido ese acto contra la dignidad de una persona por el acoso. Evidentemente existe el primer tipo al que hemos hecho referencia. Sí que es cierto que requiere un trato degradante, o sea, requiere una mayor intensidad que el de la relación laboral, porque el de la relación laboral dice, aunque no sea el trato degradante, pero que también esa conducta está tipificada dentro de nuestro Código Penal. Una no es excluyente de la otra.